a irnos a la presentación. Aquí estamos. Y entonces ahí en la presentación, recordemos que los métodos de depreciación, estamos hablando del método de la línea recta, y decíamos que la depreciación la calculábamos por año, que eran los 44,000. La depreciación acumulada se obtiene de la suma de las depreciaciones del primer año hasta el año respectivo, 44 más 40, que es el primer año, más otro 44, nos queda 88, más 44, 132, más 44, 176, más 44, 220. Y el valor en libro sale de 220, le vamos restando los 44, 176, 176 menos 44, 132, 132 menos 44, 88, 88 menos 44, 44, hasta llegar a 0. El valor en libro nos tiene que quedar exactamente 0 porque el valor depreciable es 0. Si el valor en libro, si tuviéramos un valor de rescate, entonces aquí tendríamos que llegar, el último dato sería el valor de rescate, ¿ya? Aquí en este caso, como el valor de rescate es despreciable, entonces llegamos a el valor de 0, ¿ya? Entonces, solo lo que hacemos es ubicar la depreciación, que es la misma cada año, para después ir calculando los valores en libro o la depreciación, en este caso acumulada. Cuando se trabaja, ¿verdad?, directamente en la parte de Excel, dice, para el cálculo de Excel se puede utilizar, hay una función con la que se trabaja para calcular el método de la línea recta. El método de la línea recta, entonces, se trabaja con esa función que se llama SLN y que la vamos a hallar encontrada también dentro de la parte de, la vamos a encontrar dentro de la parte de la parte financiera, ¿no? En la parte financiera, así como calculamos la BAN, la TIR, etcétera, dentro de esa parte vamos a encontrar esta función que se llama SLN, ¿ya? Y SLN aparece una ventana, como la que muestra acá, donde los datos que pide son el costo, que es la inversión inicial, el valor residual, que en este caso es 0, y la vida, que es la vida del activo. O sea, metemos esos 3 datos, que son los 3 datos que trabajamos hace poco para el ejercicio anterior, y con eso calculamos, en este caso, la depreciación, ¿verdad? Recordemos que la depreciación por línea recta va a permanecer constante durante todos los años de vida del proyecto. Dice, en la cual se introducen los 3 datos: el costo del activo, valor residual y la vida útil, que es lo que tenemos por acá. Ahí lo vamos a ver cuando estemos con el ejemplo de haciéndolo directamente en Excel, ¿verdad? Bueno, después de eso, ¿verdad?, tenemos, en este caso, ya después del método de la línea recta, lo que se llama el método de la suma de los dígitos de los años. Este método, dice, es uno de los métodos de depreciación acelerada. No es el único, ¿verdad? El otro método que vamos a ver más adelante también es de depreciación acelerada, que cancela, dice, un importe relevante mayor del costo del activo cerca del inicio de la vida útil en comparación con el método de la línea recta. O sea, la cantidad de importe que en este caso se va a establecer, se va a calcular, normalmente es mayor al inicio comparado con el método de la línea recta. O sea, se va a depreciar una cantidad cada vez más grande en los primeros años. Se utiliza con el fin, dice, de compensar los gastos de reparaciones de los activos, y los cuales son mayores a medida que envejecen. O sea, que entre más rápido el activo se va envejeciendo, en esa medida va perdiendo más valor, y por ir perdiendo más valor, entonces se tiene que depreciar de una manera mucho más rápida. Pero se llama método de depreciación acelerada. Este método, ¿verdad? Hay una fórmula de cálculo para establecer, en este caso, la depreciación anual. La depreciación no va a ser la misma todos los años, como en el caso anterior. Recordemos que teníamos en el método de la línea recta depreciaciones iguales. En este caso no. Hay una fórmula acá y dice la depreciación para un año T, o sea, para el año 1, el 2, el 3 o el 4, es igual a 2 por n menos T más 1. Este T, recordemos que es el año en el que estamos depreciando, ¿ya?, dividido entre n por n más 1, donde n mayúscula, recordemos que n mayúscula es la vida útil del activo, ¿verdad?, lo que va a durar el activo, multiplicado por el costo inicial menos el valor residual estimado, ¿verdad? Costo inicial menos el valor residual estimado.
De esa manera nosotros pues vamos a calcular directamente, en este caso, la depreciación, ¿verdad? Hay una fórmula 2 por n menos t más 1, n por n más 1, ¿verdad? Multiplicado por el costo inicial menos el valor residual. Recordemos que esto que está aquí, costo inicial menos valor residual, por ahí habíamos dicho que eso se le llamaba valor a depreciar. Esto es el valor a depreciar, ¿verdad? Así se le llama por ahí encuentran algo que diga al valor a depreciar, ya saben que es el costo inicial menos el valor residual. Ya de ahí salen esas dos condiciones. Entonces, con eso, pues vamos a ir viendo cómo hacer el cálculo. Vamos a ver una manera un poco más indirecta. La fórmula está exacta. Sin embargo, ahí vamos a ir viendo una manera mucho más rápida, incluso cuando se hace de manera manual. Decimos, encuentre la depreciación y el valor en libro de un edificio cuya inversión es de 80,000, su valor residual es despreciable y la vida útil es de 10 años. Utilice el método de la suma de los dígitos de los años. ¿Ya? Utilice el método de la suma de los dígitos de los años. Yo les decía que aquí podemos utilizar la fórmula para cada año, ¿verdad? Fijémonos bien, aquí esta depreciación, tendría que calcular la depreciación para cada año, para t igual 1, t igual 2, t igual 3, t igual 4, t igual 5, t igual 6, hasta llegar al año 10. El n va a ser el mismo todos los años, este n que está acá, que es la vida útil, 10 años. El t es el que va a estar variando, va a variar desde 1 hasta que lleguemos al año 10. Y el costo inicial y el valor residual, esto va a ser lo mismo. El costo inicial es lo que vale el activo y el valor residual, como su nombre lo dice, pues también es constante, pues no va a estar variando. Entonces, esto es constante, es lo que le llamamos el valor a desecho, valor a depreciar, multiplicado por esto, donde aquí en esta fórmula lo que va a estar variando es el valor de t. Si ustedes se fijan, cuando calculemos la depreciación en el 1, depreciación en el 2, depreciación en el 3 y así sucesivamente. Entonces, de esa manera nosotros pues vamos a ver qué datos tenemos ahí. Dice el costo inicial que son 80,000, valor residual que es 0 y la vida útil que es 10 años. Una manera fácil, ¿verdad? Para no trabajar un poco con la fórmula, dice, como la vida útil es 10 años, este cálculo se hace de la forma siguiente. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Fíjense bien. Recuerden que el método, por eso se llama método de suma de los dígitos de los años, ¿verdad? Agarro todos los dígitos de los años. La vida útil del activo es 10 años, entonces sumo todos los dígitos. El 1, más el 2, más 3, más 4, más 5, más 6, más 7, más 8, más 9, hasta llegar al 10. Sumo todo eso, ¿verdad? Que esa es la suma de los dígitos de los años. Entonces, la suma de todos estos dígitos me da un valor de 55. Esto lo vamos a necesitar para algo, ¿verdad? Esto lo vamos a necesitar para algo. 55, ¿verdad? Para poder establecer en este caso ese valor, ¿verdad? De ahí vamos a sacar el 55. Después de aquí tenemos entonces cómo vamos a hacer para calcular la depreciación del año 1. Recuerden que por ahí había una parte de la fórmula, ¿ya? Una parte de la fórmula. Esto es lo que es la fórmula. El año 1 lo que es la fórmula. Recordemos que en la fórmula teníamos n menos t más 1 entre n por n más 1. Esto es lo mismo. Nosotros podemos agarrar eso, el del año 1, y cómo se obtiene este valor, este punto 18, es simplemente el 10, que es el último dígito, fijémonos bien, el 10 es el último dígito, dividido entre el total, que es 55. 10 entre 55, eso me queda punto 18. Ahí hay más decimales, recordemos. Ahí hay más decimales. Entonces, este punto 18 es la parte de la fórmula que por ahí tenía. Y entonces, ¿cuál va a ser la depreciación del año 1? Recordemos, el valor inicial, que es 80,000, menos el valor de rescate, que es 0, multiplicado por el dato de la fórmula. El dato de la fórmula es ¿cuánto? 10 entre 55. Al agarrar 80,000 por 10 entre 55, me queda 14,545.45. Esa sería la depreciación del año 1. Óigase bien, depreciación del año 1. Entonces, de la misma manera hay que hacer las depreciaciones de los años siguientes. Miremos el año 2. ¿Qué sería el año 2 ahora?
sería el año 2, voy a tomar, ya tomé el 10 primero, ahora voy a tomar el 9. 9 entre 55, 55 es el total, eso me queda punto 16 y algo más, y por ende la depreciación que va a ser 80.000 menos el valor de rescate que es 0 por 9 entre 55. Eso me queda 13.090.91. ¿Ya? 13.090.91. Eso es para el año 2. Ya recuerden, el año 1 tomé el 10, el año 2 tomé el 9. El año 3 ahora voy a tomar ¿quién? El 8. 8 entre 55, que sería punto 14.5. Entonces, ¿qué es mi depreciación? 80.000 menos 0 por 8 entre 55. Eso me da 11.636. Entonces, ustedes pueden ver que ahí voy calculando uno por uno la depreciación. Este factor, el 1055, no es lo que estaba en la fórmula, es otra manera de hacerlo. Aquí lo estoy haciendo de una manera más rápida para no utilizar, en este caso, la fórmula. Pero al final, pues, es lo mismo. Ya, por ahí, pues, más adelante lo vamos a comprobar. ¿Verdad? Por ahí más adelante lo vamos a comprobar que al final es lo mismo cuando lo tenemos en la fórmula. El año 4, ¿qué es? Ahora ya va a ser el 7 dividido entre 10. Miren que esto viene bajando. El año 1 tomo el máximo dígito, el año 2 tomo 9, el año 3 8, el año 4 7. 7 aquí es entre 55, no es 15, ¿verdad? 7 entre 55. Entonces 7 entre 55, punto 12, 7. La depreciación sería 80.000 menos 0 por 7 entre 55. Eso queda 10.181.2. Esa es la depreciación del año 4. Año 5, ¿verdad? Sería 6 entre 10. 6 entre 55, perdón, acá también. Eso me quedaría punto 10, 9. Y la depreciación 80.000 por 6 entre 55. ¿Verdad? Por 6 entre 55, 8.727.27. Hasta llegar al año 10, donde el año 10 es 1 entre 55 por punto 018. Y ahí tendríamos la depreciación 80.000 por 1 entre 55. ¿Verdad? Eso me queda 1.454. Eso sería la depreciación del año 10. O sea, las depreciaciones, miren cómo la vamos calculando. El costo inicial menos el valor de rescate, todo esto queda igual, porque no lo voy a cambiar. Lo que viene variando es esta expresión, que es el dato, decíamos, de la fórmula que teníamos anteriormente. Pero ese dato de la fórmula lo puedo transformar como el último dígito entre la suma total de los dígitos, y ahí voy para atrás. Después 9 entre la suma total, 8 entre la suma total, hasta llegar al último siempre, que va a ser ¿cuánto? Va a ser el 1, que va a ser el primer dígito que utilice para sumar. Nada, hasta 1 entre 55. Me queda en este caso este valor, ¿verdad? Me queda normalmente este valor, que es el valor que ya me quedaría para el año 10. Entonces, si eso lo reflejamos, ¿verdad? En una tabla, miren que las depreciaciones ahí las calculé, están hechas una por uno. Entonces ahora miremos cómo quedaría eso reflejado en una tabla. Dice, por tanto, la depreciación por año durante los 10 años se muestra en la tabla. El valor en libro del año vigente sale del valor en libro anterior menos la depreciación del año vigente. Entonces, por ahí tengo el año. Esta es la tasa, recordemos, ¿verdad? Este es el valor a depreciar, que lo puse acá, que no es necesario, pero estoy poniendo estos dos valores solo para que recordemos de dónde salió la tasa, punto 18, que decíamos el primero era el valor de 10 entre la suma, que era 55, después era 9 entre 55 y así sucesivamente. 80.000 el valor a depreciar. ¿Por qué valor a depreciar? Porque es el costo inicial menos el valor de rescate. El costo inicial es 80.000 y el valor de rescate es 0. Y la depreciación, que la calculábamos, ¿verdad? Aquí están los datos de depreciación que calculamos. 14.000, 13.000, 11.000, etcétera, hasta llegar a 1.454.55. Hasta llegar a eso totalmente. Entonces, ya tenemos ahí en este caso el valor de la depreciación, ya tenemos acá, en este caso, la depreciación, y con eso miremos el valor en libro. Los 80.000 menos los 14.000 me queda 65.000. 65.000 menos 13.000, 52.000. 52.000 menos 11, 40.000.
40.000 menos 10, 30.000. 30.000 menos 8.000 y algo, 21.800. 21.000 menos 7.000, 14.000. 14 menos 5, 8.000. 8 menos 4, nos queda 4. 4 menos 3, nos queda casi 1. Y 1 menos 1, acá nos tiene que quedar con 0. Recordemos que ese valor en libros al final debe de coincidir con el valor residual. El valor residual en este caso es 0, entonces por ahí va a quedar en 0. ¿Verdad? Nos queda específicamente el valor de 0. ¿Verdad? El valor residual nos queda con 0 en este caso. Y ahí tenemos lo que es la depreciación simplemente por el método de ¿quién? El método de la suma de los dígitos de los años. ¿Verdad? Una manera de hacerlo. Recordemos que aquí hay una fórmula. Insisto nuevamente en esta fórmula. La fórmula esa que está acá, 2 por n menos t más 1, ¿verdad? Es equivalente a lo que nosotros por ahí podríamos tener en el primer factor, ¿verdad? El primer factor, ¿cuánto era? El primer factor, decíamos, era 10 entre 55, ¿verdad? Ese era el primer factor, 10 entre 55. O simplificado, si lo podemos ver eso, es lo mismo que diga, si le saco quinta, 2 onceavos. ¿Verdad? Es lo mismo, 2 onceavos. Ya si a este valor le saco quinta de 10, 2, quinta de 55, 11, 2 onceavos. Es lo mismo, ¿verdad? Entonces nosotros recordemos acá hay una fórmula y se puede utilizar en este caso o la fórmula o se utiliza esa condición. Voy a ponerlo por ahí en una expresión, ¿verdad? No sé si se ve ahora. Sí, ahora sí. Si se ve en la última. Hombre. Decían que no se miraba. ¿Ya? Voy a volverlo a poner. Ese Omar que suele hablarlo. Se mira ahí, alguien que me conteste, active su micrófono, se mira. Sí, se ve. Sí, se mira. Ah, está soplando. ¿Se mira, no se mira, muchachos? Sí, bueno. A ver, entonces decíamos, si miramos con la fórmula 2 por n menos t más 1 entre n más 1, me queda, si t igual 1, me queda 2 por 10 menos 1 más 1 entre 10 por 10 más 1. Miremos cuánto nos queda eso. Esto va a ser igual entonces, acá, 10 menos 1 más 1, me queda 10 por 2, me queda 20. 20 sobre quién? Aquí me queda 10 por 1, 10 más 1, 11 por 10, me quedarían en este caso, ¿verdad? 110. 110. Si a eso le saco, ¿verdad? Si a eso le saco en este caso mitad, ¿verdad? Si yo le saco mitad de eso, ¿qué me queda la mitad? Mitad 10. 10 sobre quién? 10 sobre, en este caso, 55. Ese es para el término 1. Si nosotros nos vamos a la tabla, a la expresión donde estábamos viendo, ¿verdad? Por ahí podíamos ver de que el factor era 10 sobre 55. Miremos con t igual 2. T igual 2. Con t igual 2, esto me quedaría 2 por 10 menos 2 más 1 entre, ¿qué es más? Entre 10 por 10 más 1. Esto nos quedaría igual. Aquí nos quedaría 10 menos 2, 8. Más 1, 9 por 2, 18. Sobre. Aquí me queda 10 por 11, 110. Si a esto le aplico igual, le aplico mitad, entonces le aplico mitad de 18, 9, mitad de 110, 55. Fíjense bien que aquí queda 10 sobre 55 y en el otro queda 9 sobre 55 y ahí va a ir hacia abajo, que son los factores que yo estoy poniendo en este caso, ¿a dónde? Poniendo en la presentación, ¿ya? En la presentación
¿verdad? Que tenemos por acá, en la parte, digamos, de la... Ahí lo teníamos. Aquí están los factores. Aquí están, miren, 10 sobre 55, 9 sobre 55, 8 sobre 55, 7 sobre 55, 6 sobre 55. O sea, se puede utilizar la fórmula o utilizar esto que estamos diciendo acá. Se suman todos los dígitos y después se viene de atrás para adelante. ¿Ya? Se trabaja el último dígito entre el total, el penúltimo dígito entre el total, hasta llegar al año 10, que el año 10 va a ser 1 entre 55, ¿verdad? 1 entre 55. De esa manera. Entonces uno lo puede hacer de esta manera o lo puede hacer directamente con la fórmula. Con cualquiera de las dos condiciones, al final de cuentas, pues siempre nos va a dar, en este caso, la misma condición. O sea, siempre vamos a tener, en este caso, la misma tabla. Y aquí, pues, dejé expresados los valores. Aquí dejé expresado, en este caso, ¿quién? Los valores que teníamos por ahí. ¿Ya? Los valores. Miremos entonces, el otro método, bueno, para el método de la suma de los dígitos de los años, en Excel se utiliza una función que se llama SYD, así se llama. Recordemos que la de línea recta se llamaba SLN. En el caso de lo que tenemos ahorita se llama SYD, ¿verdad? En ese SYD, ¿qué es lo que nos pide? Fíjense bien, nos pide el costo, nos va a pedir el valor residual, nos pide la vida útil, y el periodo en el cual estoy calculando la depreciación, si estoy en el periodo 1, en el periodo 2, en el periodo 3, en el periodo 4, nos pide el periodo. Aquí nos pide un dato más, porque recuerden que la depreciación va a ir cambiando de periodo a periodo, va a ir cambiando de año 1 a año 2, a año 3, a año 4, a año 5, y va a ir cambiando de periodo a periodo. ¿Ya? Entonces hay que fijarse bien para poder establecer en este caso cuál va a ser cómo calcular en este caso el monto de la depreciación. Recordemos que esto solo me sirve para calcular depreciación por el método de la suma de los dígitos de los años, introduciendo los datos que me están pidiendo por ahí para obtener el valor. Con el ejemplo vamos a ver en este caso cómo utilizar esa función, con el ejemplo en Excel. Después está el método de doble saldo decreciente. El método de doble saldo decreciente dice también es un método de depreciación acelerada. ¿Ya? Da la mayor cifra de depreciación en los primeros años y no reconoce el valor de desecho. Esa es una de las características que tiene este método. No reconoce el valor de desecho, o sea, no trabaja con valor de desecho como los otros dos. En los otros dos, en las dos fórmulas, se calculaba o se trabajaba sobre el valor de desecho. En este caso no. Solo se trabaja con el valor en libros, nada más. En cambio, dice el valor del activo permanece en los libros al terminar el periodo de depreciación. En los primeros años disminuye en mayor cantidad, ya que es cuando el activo presta su mayor contribución al negocio y cuando se ha hecho normalmente el gasto, ¿verdad? Entonces, normalmente, pues, los valores que vamos a depreciar se hacen mayoritariamente en los primeros años de vida del activo. Ahí es donde, en este caso, se establece esa condición. Entonces, por acá tenemos, dice, el procedimiento consiste en aplicar una tasa fija al valor activo que declinó en los libros cada año, y a medida que decline el valor en libros, la depreciación es cada vez menor. Para el cálculo de la depreciación, miren que la depreciación dice T porque la depreciación no es la misma todos los años, cada año va a ir variando. Se establece como 2 entre la vida útil estimada, ¿verdad? La vida del activo, ¿verdad? 10 años, 7 años, 8 años, 10 años, multiplicada por el valor en libro del año anterior. Miren que aquí hay un T-1. La depreciación del año 1 es igual a 2 entre la vida estimada por el valor en libro, en este caso del año 0, ¿verdad? La vida del año 0. Entonces, esta es la fórmula para calcular en este caso, ¿quién? La depreciación. 2 entre la vida útil estimada por el valor en libro del periodo anterior, ¿verdad? Con esa fórmula nosotros calculamos la depreciación por año. Aquí tenemos un ejemplo, encuentra, dice la depreciación y el valor en libros de un mobiliario cuya inversión es de 5.000, su valor residual es despreciable, igual es 0, y cuya vida útil es de 5 años. Utiliza el método de doble declinación de saldo.
Entonces, el método doble declinación de saldo, el costo inicial, 5.000, el valor residual es 0 y la vida útil es 5 años. La depreciación a qué va a ser igual, valor en libro, ya lo decíamos por ahí, por 2 entre la vida útil del activo, ¿verdad? 2 entre la vida útil del activo por el valor en libro. De esa manera obteníamos la depreciación. Entonces, cada año hay que calcular la depreciación, óigase bien, cada año. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos aquí para el año 1, la depreciación que va a ser, la depreciación es 5.000, que es el valor en libro, ¿verdad? 5.000, que es el valor, en este caso en libro, multiplicado por ¿quién? Por 2 dividido entre la vida útil, que es 5. Entonces, 5.000 por 2 entre 5, eso me queda que la depreciación del año 1 va a ser 2.000. Entonces, para el año 1, ¿ya? Entonces, fijémonos bien, esta es la depreciación del año 1, 2.000. Vamos a calcular el año 2, la depreciación. Y ahora, ¿qué va a pasar aquí? Que mi valor en libros no va a ser los 5.000. A los 5.000 le voy a restar la depreciación, le resto la depreciación, que son 2.000, ¿verdad? O sea que en libro me queda 5.000 menos los 2.000 que se depreció, me queda realmente ¿cuánto? Un valor de 3.000. Entonces agarro los 3.000, los multiplico por 2 y los divido entre 5. Y eso me queda 1.200. Esa es la depreciación del segundo año. Recuerden que la depreciación del primero era 2. El activo valía 5. Si al 5 le restaba 2, entonces me quedaba 3 de valor en libro. Pero ahora en el año 2 lo he depreciado ¿cuánto? 1.200. Por tanto, si tengo 3 y lo deprecio 1.200, me va a quedar 1.800 todavía. Entonces ustedes pueden ver acá 3.000 menos 1.200, que es el valor, en este caso el libro. 3.000 menos 1.200 son 1.800, otra vez por 2 entre 5, y eso nos queda 720. Este 2 entre quinto va quedando igual. Lo que va variando es el valor en libro. El valor en libro varía en la medida que voy depreciando el activo, ¿verdad? Recuerden que el valor en libro es el valor en libro final menos la depreciación de ese año. Entonces, si la depreciación del año 3 es 720, entonces ¿cuánto me queda la depreciación para el año 4? Lo que tengo en el libro, que son 1.800 menos la depreciación, que son 720, y eso lo multiplico por 2 entre 5. Me queda 432. Esta es la depreciación del año 4, ¿ya? Y de acuerdo a la fórmula de depreciación para el último año, esa será la depreciación, lo que había en el libro, que era 1.080, que sale de restar 1.800 menos 720, de ahí sale el 1.080, menos 432 por 2 entre 5. Este 2 entre 5 queda igual, ¿verdad? En la tabla incluso estos valores se miran mejor. Vamos a poner la tabla después para que miremos mejor estos valores. Por 2 entre 5 y me queda 259 el último año. Pero este 259 al final nos arroja un problema porque dice que el valor residual al final debe de ser de 0. Recuerden eso. Mi valor residual debe de ser exactamente el valor de 0. Entonces, ¿qué nos somete esta condición? ¿Verdad? Esta condición nos lleva a lo siguiente. Ya dice, sin embargo, como el valor residual es de 0, ya que el valor en libro del año 5 queda en 0, se tiene que depreciar un valor de 648. O sea, de acuerdo al cálculo aquí dice que la depreciación es 259. Pero de acuerdo a la tabla que vamos a ver ahí más adelante, dice que lo que tenemos que depreciar realmente son 648 para que me quede como valor residual de 0. Para que me quede valor residual de 0. Miremos esto en la tabla, ¿verdad? En la tabla entonces nosotros tenemos la siguiente condición, ¿verdad? Ahí tenemos la tabla. Recordemos aquí el año 0 son 5.000, ¿verdad? La depreciación anual del primer año, ¿cuánto nos había dado? 2.000. A este 2.000 le restamos 5 menos 2 me queda ¿cuánto? 3. A este 3 le aplico la depreciación. Recuerden que la depreciación es 3 por 2 entre la vida. 3 por 2, 6, ¿verdad? Entre la vida, que en este caso es de
la vida útil que es de 5 años, ¿verdad? Por ahí, entonces, si a este 3.000 le aplico, en este caso ahora, la depreciación, por acá lo tenemos, si al 3.000 le aplico la depreciación, 3 por 2 entre 5, ¿me queda cuánto? Me queda 1.200. Entonces, ese 1.200 aparece por acá en la depreciación, 1.200. A este 3.000 le resto los 1.200 y me queda ¿cuánto? 1.800. Si a este 1.800 le aplico la depreciación, recuerden que la depreciación es 1.800 por 2 entre 5. 1.800 por 2, 3.600 entre 5, eso nos queda 720. 720 se lo resto a 1.080 y ¿qué me queda? A 1.800 y ¿qué me queda? 1.080. A 1.800 le resto 720 y me queda 1.080. A este 1.080 ahora le aplico la depreciación. ¿Por cuánto lo voy a depreciar? Por 2 entre 5. 1.080 por 2 entre 5. O sea, 1.080 por 2, estamos hablando de 2.160 dividido entre 5, eso nos queda un valor de 432. Ahora, si al 1.080 le resto 432, eso me queda ¿cuánto? 648. Ya, hasta el año 4. El valor en libro es 648. Pero entonces aquí es donde viene lo que decía. Si a este 648 le aplico la depreciación, recordemos lo que voy a depreciar, el 648, ¿verdad? El valor de 648 que tenemos ahí, lo voy a multiplicar por 2 y lo voy a dividir entre 5. Si yo agarro este 648 y lo multiplico por 2 y lo divido entre 5, me queda una depreciación de 259. Si ese 259 yo lo pongo acá, sería 648 menos 259. Entonces, si yo hago esa resta, me queda 388.8. O sea, que aquí me quedaría todavía un valor en libro de 388.8. Por tanto, para que no me quede ningún valor en libro aquí, entonces, si el penúltimo era 648, ¿cuánto necesito restarle para que aquí al final me quede en 0? En 0 porque el valor de rescate del problema es 0. Entonces 648 menos 648 nos queda ¿cuánto? Nos queda el valor de 0. Entonces 648 menos 648 es 0 y por tanto ese debe de ser el último valor. O sea, el último valor lo vamos a tener que cerrar. Si hago el cálculo con la fórmula no me va a cerrar, insisto. Si agarro este 648, lo multiplico por 2 y lo divido entre 5, eso me da una cantidad que al restarla me va a quedar aquí un valor final de 388 y no necesito que me quede 388, que me quede únicamente el valor de 0. Eso es lo que ando buscando, que ahí me quede el valor de 0. Entonces, con esto pues vamos a terminar, ¿verdad? Lo que es la parte de la clase, ¿verdad? La clase de hoy, por ahí pues la vamos a terminar. El próximo día vamos a hacerlo todo el ejercicio, lo vamos a hacer solo con Excel, ¿verdad? Ahorita me interesaba que recordáramos un poco, ¿verdad? Cómo se hacían los métodos, hay que leerlo. Yo voy a poner esta parte de la presentación voy a poner la parte de la presentación en el aula virtual para que la tengan, la lean y con ella vamos a poder en este caso trabajar el próximo día, que sería el miércoles, ¿verdad? El miércoles vamos a trabajar con esto, ¿verdad? Vamos a trabajar en Excel con esta parte. Entonces, no sé si ustedes ahí pues tienen en este caso alguna pregunta porque el tiempo ya está por expirar. ¿Alguna pregunta que tengan? A ver, ¿se escucha, profesor? No, bueno, café.